Estaba tumbada en la cama de un hospital pero mantenía los ojos cerrados. Mi hermano dijo, vende la casa primero. Yo seguía inmóvil. Gracias a Dios que lo hice. Porque entonces mi mamá dijo. Me llamo Sarah Miller. Tengo 41 años. Soy profesora de química en una escuela secundaria en Columbus, Ohio. Hace 9 días, estaba tumbada en una cama de hospital después de un accidente de coche, sedada con un ventilador, con los ojos cerrados, y mi familia estaba al pie de esa cama y empezó a planear qué hacer con mi casa. Mi hermano, Mike, lo dijo primero, vende la casa primero antes de que los abogados se involucren. Es más fácil así. Mi madre, Eleanor, asintió. Luego hizo la pregunta que no he podido dejar de escuchar desde entonces, ¿qué hay de su hija? Nadie respondió de inmediato. Y en esa pausa, 3 segundos, quizás 4, comprendí algo sobre mi familia que me había pasado 41 años negándome a ver. Quiero contarles lo que pasó en esa pausa y lo que hice al respecto. Porque cuando me dieron el alta 11 días después, ya había hecho 4 llamadas telefónicas de las que mi familia no sabía nada. La última es la razón por la que 2 de ellos están siendo representados por abogados separados. Cada minuto de ella importa al final. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta al martes antes de que todo comenzara. Quiero que entiendan mi vida antes del accidente porque nada de lo que sucedió después tiene sentido sin ello. He enseñado química en la misma escuela secundaria durante 18 años. El mismo aula, más o menos, el aula 214, la que tiene la campana extractora que solo funciona si recuerdas encender el ventilador primero. Compré una casa hace 8 años después de mi divorcio, una modesta casa de 3 habitaciones que he estado pagando agresivamente desde entonces con un salario de maestra porque la idea de deber dinero por el lugar donde dormía mi hija me hacía sentir una inestabilidad específica con la que no estaba dispuesta a vivir. La casa no es una mansión. No es la idea de nadie de una propiedad. Es solo una casa que representa 8 años de una mujer construyendo estabilidad para su hija, un pago de hipoteca a la vez. Mi hija se llama Lily, tiene 16 años. Inteligente de la manera específica en que los adolescentes son inteligentes cuando realmente prestan atención a todo mientras parecen no prestar atención a nada. Tenemos un ritmo, compras de comestibles los domingos, una aplicación de notas compartida donde nos dejamos recordatorios y ocasionalmente bromas, una broma continua sobre un reality show que ambas fingimos odiar y nunca nos hemos perdido un episodio. Mi divorcio fue amistoso. Mi exmarido, James, se volvió a casar hace 2 años y vive a 2 estados de distancia. Él no forma parte de nada de esto. Quiero decir eso claramente desde el principio porque importa más tarde. En la encimera de mi cocina hay una caja metálica de recetas abollada en una esquina. Dentro hay fichas con 3 caligrafías diferentes. La de mi abuela, cursiva y anticuada. La de mi madre, añadida más tarde, menos fichas, más ordenada. Y la mía, añadida a lo largo de los años, incluyendo varias que escribí con Lily cuando era lo suficientemente pequeña como para que su letra temblara a través de las líneas y se estabilizara gradualmente a medida que crecía. Es el objeto más usado en mi casa. Hace años, casualmente, dije en voz alta que quería que esa caja se quedara en la familia. No creo que nadie más que Lily registrara que lo dije. El accidente ocurrió un martes por la tarde. Un conductor se saltó un semáforo en rojo, costillas rotas, un pulmón colapsado, una lesión en la cabeza que requirió sedación mientras se monitoreaba la hinchazón. Los médicos fueron cautelosamente optimistas casi de inmediato. En 48 horas, mi situación se había estabilizado considerablemente, pero cautelosamente optimista no fue como se le comunicó a mi familia en las primeras horas caóticas. Lo que una enfermera le dijo a mi madre en la sala de emergencias, en el lenguaje de alguien que maneja a una familia asustada en lugar de dar una actualización clínica, fue más parecido a necesitamos ver cómo van las próximas 24 horas. Para mi madre, eso sonó mucho peor de lo que era. El comportamiento de mi familia, la conversación al pie de mi cama, ocurrió durante un lapso en el que genuinamente creían, basándose en información desactualizada que nadie había corregido aún, que yo podría no sobrevivir la noche. Estaba sedada, pero estaba en un estado más ligero de lo que se daban cuenta. Flotando, consciente en fragmentos, presente de la forma en que estás presente en los bordes de un sueño, en la única conversación que sucedió antes de que alguien los actualizara.
Mi hermano, Mike, tiene 44 años, está casado, tiene 2 hijos, trabaja en bienes raíces comerciales, perpetuamente entre tratos de la manera que significa perpetuamente con poco dinero. Mike ha pasado años sintiendo que yo lo tenía más fácil, trabajo estable, casa estable, una pensión en el horizonte. Mientras tanto, él ha estado construyendo algo que nunca termina de concretarse, y debajo de la frustración de eso hay un sentido largamente enterrado de que mi estabilidad es, de alguna manera inexplorada, un recurso al que la familia tiene acceso. La forma en que podrías pensar en la habitación de invitados de un hermano como disponible, aunque nunca hayas pedido usarla, enfrentado a lo que él creía que era su hermana posiblemente muriendo, el primer instinto de Mike no fue el dolor. Fueron la logística, porque la logística es como Mike procesa todo. Y debajo de la logística de esa noche de martes había un resentimiento que finalmente encontraba lo que para él era una salida legítima. Mi madre se llama Eleanor, tiene 68 años. La pregunta de Eleanor, ¿qué hay de su hija? Es la línea más cargada de toda esta historia y quiero dejarla con la ambigüedad que realmente tenía porque así es como la experimenté. En la superficie, suena como preocupación por el bienestar de Lily. Debajo, y esto es lo que tuve que asimilar mientras flotaba en esa cama, el tono de Eleanor tenía una planitud específica. La planitud de alguien que hace una pregunta de seguimiento en una conversación de planificación. Donde encaja una adolescente de 16 años en vender la casa primero. Eleanor ha pasado toda su vida creyendo que las decisiones prácticas, tomadas rápidamente y sin demasiada emoción, son actos de fortaleza. Lo hizo cuando mi padre murió. Lo hizo durante cada crisis familiar desde entonces. Alguien tiene que mantener la calma. Nunca ha considerado que las personas a su alrededor podrían experimentar su practicidad como algo más cercano a la frialdad. Eleanor no cree que esté siendo cruel. Cree que está siendo la persona que maneja las cosas. Mi hermana, Emily, tiene 38 años. Ella no estaba en el hospital esa noche. Estaba en casa, al teléfono, en altavoz, por eso la escuché también. La contribución de Emily fue menor, pero en cierto modo fue la más aguda. Entraba y salía de la conciencia. El sonido iba y venía, el ventilador, un monitor, voces que llegaban desde debajo del agua, y luego ocasionalmente, de repente, claras. Escuché mi nombre. Luego la voz de Mike, baja, el registro cuidadoso pero no lo suficientemente cuidadoso de alguien que cree que la persona en la cama no puede oírles. Hablé con un amigo agente inmobiliario, solo hipotéticamente. Dijo que el mercado está bien ahora. Si necesitáramos vender rápido no afectaría el valor. Solo es bueno saberlo para cuando resolvamos las cosas. Una pausa. La voz de mi madre. No estoy diciendo, obviamente no estoy diciendo nada todavía, solo información. Luego mi madre, después de un momento, con el mismo tono uniforme que usaría para preguntar sobre los planes de la cena, ¿qué hay de su hija? La pausa. Me aferré a ella. La forma en que te aferras a la última imagen antes de que un sueño se disuelva. 3 segundos, quizás 4. Luego Emily, diminuta a través del altavoz del teléfono, ¿sabe Lily si hay un testamento? Es decir, ¿ha dicho Sara alguna vez qué le pasaría a Lily si ella? No terminó la frase. Mike interrumpió, no nos adelantemos. Solo vamos a veamos cómo va la noche. La conversación siguió. Alguien mencionó el café. Alguien dijo que me veía tranquila. La habitación se vació lentamente. No me moví. No podía del todo. Y durante unos minutos después de que se fueran, no estoy segura de haber querido hacerlo. Me quedé allí con el sonido del ventilador y pensé con una claridad que me sorprendió incluso en ese estado, creen que me estoy muriendo. Y lo primero que alguien dijo fue sobre la casa. 2 días después, estaba más alerta, sin el ventilador, hablando, claramente iba a recuperarme, y a la familia se le había dicho esto, y el ambiente había cambiado a algo parecido a una celebración. Mike me visitó, trajo flores, cálido, aliviado, normal. Le insinué algo ligeramente, la forma en que mencionas un sueño mientras tomas café. Tuve el sueño más extraño. Soñé que hablabas de vender mi casa. Mike se rió. Una risa real, ligeramente avergonzada.
Oh, Dios mío. Vale, eso realmente pasó. Pero era solo que mamá estaba asustada y yo estaba tratando de pensar de forma práctica. Ya sabes cómo es ella. No era. Solo era una conversación. Una conversación hipotética. No le des más importancia. Lo dijo amablemente. Genuinamente creyó que era un momento pequeño, perdonable, casi divertido, el tipo de cosas que las familias dicen en una crisis e inmediatamente olvidan. Me dio una palmadita en la mano. Cambió de tema, preguntó si había sabido algo de la escuela de Lily sobre los días perdidos, se ofreció a recogerla de casa de una amiga más tarde si lo necesitaba. Lo dejé pasar. En parte por agotamiento, en parte porque la calidez de Mike era genuina, no fingida, lo que hacía más difícil mantenerse concentrada en lo que realmente se había dicho, y en parte porque aún no había procesado la frase de Eleanor. La explicación de Mike cubrió el comentario sobre la casa. No tocó en absoluto el «¿qué hay de su hija?». Ni siquiera pensé en preguntar al respecto. Mike se fue sintiendo que estaba resuelto. Yo me quedé con la sensación de que algo seguía ahí, sin resolver. Simplemente no podía nombrar qué. La recuperación en casa fue lenta. La forma en que las recuperaciones de pulmones colapsados y lesiones en la cabeza son lentas. Lily estuvo allí constantemente, con la discreción con la que hace todo. Hizo el macarrón con queso de la caja de recetas, el de la tarjeta con su propia letra de niña, porque era lo único que podía comer durante los primeros días. Estableció un sistema en nuestra aplicación de notas compartida. Medicamentos, horarios, lo que había comido sin que se lo pidieran. Noté algo al observarla. Lily había estado más callada de lo habitual. No una tristeza silenciosa, sino una quietud cuidadosa. El tipo de quietud que adopta un adolescente cuando guarda algo y decide si le corresponde decirlo. Una noche, sin levantar la vista de su teléfono, lo dijo. La abuela me preguntó algo raro en el hospital. Mientras tú aún estabas. Antes de que te despertaras del todo. Me quedé muy quieta. Me preguntó si sabía dónde guardabas los papeles importantes. Y luego me preguntó si sabía si yo estaba como. En algo, como un testamento. Y le dije que no sabía. Y ella dijo, está bien, cariño. Lo averiguaremos. Y no sé por qué, pero me pareció raro. No dije nada porque pensé que estaba siendo dramática. Reflexioné sobre eso. Este era el resto de «¿qué hay de su hija?». La pregunta de Eleanor en mi cabecera no se había tratado realmente del bienestar de Lily en ese momento. Había sido una preparación para una pregunta de seguimiento hecha directamente a una niña de 16 años sobre si sabía algo sobre documentos de herencia mientras yo estaba inconsciente a 3 pies de distancia. No reaccioné visiblemente. Le dije a Lily que me alegraba que me lo hubiera contado. Lo sentí internamente. Algo que había estado suelto durante 2 días finalmente encontró su lugar. Esa noche, después de que Lily se fuera a la cama, me senté en la mesa de la cocina con la caja de recetas frente a mí. No la abrí. Solo la miré. La esquina abollada. La letra de mi abuela. Las menos tarjetas más ordenadas de mi madre. La mía, la de Lily, temblorosa y luego firme a lo largo de los años. Pensé en toda mi vida siendo la de bajo mantenimiento. La que no necesitaba que la revisaran, la que mantenía las cosas simples. Siempre había creído que la simplicidad era una amabilidad que les ofrecía a todos los demás. Sentada en esa mesa, lo entendí de otra manera. La simplicidad había sido registrada por al menos 2 personas de mi familia como indefensa. Eso no era un sentimiento. Era un hecho sobre cómo me habían categorizado. Y los hechos, a diferencia de los sentimientos, se pueden cambiar. Cogí mi teléfono. Hice la primera llamada a la mañana siguiente. Llamé a Sandra Peterson, mi abogada de planificación patrimonial, un jueves por la mañana mientras Lily estaba en la escuela. Sandra había redactado mi testamento 3 años antes. Cosas estándar en ese momento. Lily como única beneficiaria. Mike nombrado como albacea de respaldo. Una decisión que había tomado casualmente hace años porque Mike era el hermano en el que más confiaba. Le conté lo que había pasado.
La conversación en la cabecera. La pregunta de Eleanor a Lily. Mantuve mi voz firme como hablo de un procedimiento de laboratorio con los estudiantes. Metódica, un paso antes del siguiente. Sandra escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hizo 2 preguntas. La primera fue si se podía cambiar una designación de albacea. Dije que asumía que sí. Ella lo confirmó, dijo que era sencillo, solo requería papeleo actualizado y su firma como testigo. La segunda pregunta la hizo con más cuidado. Por separado, ¿existe algún mecanismo legal por el cual alguien podría intentar actuar sobre los bienes de una persona mientras esa persona está incapacitada pero no ha sido declarada legalmente incompetente? Pregunté qué quería decir. Ella explicó, no sin un poder notarial o una tutela judicial, ninguno de los cuales existía para mí. Pero dijo, los miembros de la familia a veces actúan de forma preventiva de maneras que crean complicaciones, incluso sin autoridad legal, particularmente en torno a bienes con título conjunto. Luego hizo la pregunta que cambió el resto de esa semana. ¿Hay algo, alguna cuenta, alguna propiedad donde el nombre de un miembro de la familia esté junto al tuyo, incluso algo viejo, algo que hayas olvidado? Dije que no lo creía. Sandra dijo, comprueba. La gente olvida, y a veces las personas que se beneficiarían de que tú olvides no lo hacen. Revisé esa tarde. Inicié sesión en el portal en línea de mi banco y revisé cada cuenta, cada tarjeta vinculada, cada producto antiguo que había abierto a lo largo de los años y en el que había dejado de pensar una vez que dejó de ser relevante. Y ahí estaba, una cuenta conjunta abierta hace más de una década, poco después de la muerte de mi padre. Eleanor había insistido en ello en ese momento, para que alguien de la familia pueda acceder a los fondos si algo nos sucede a cualquiera de nosotros, había dicho. Y a los 29 años, llorando a mi padre, había parecido razonable, práctico, el tipo de cosas que Eleanor organizaba y con las que todos estaban de acuerdo porque discutir parecía desproporcionado a lo que estaba en juego. Ambos nombres estaban en ella. No la había tocado en años. El saldo era de poco más de $4,000, no cambiaba la vida, pero la existencia de la cuenta me revolvió el estómago de una manera que el saldo no. Eleanor había tenido acceso legal a una de mis cuentas todo el tiempo, durante más de una década. Y en 9 días de conversaciones sobre mi casa, mis bienes, la herencia de mi hija, nunca lo había mencionado. Todavía no cerré la cuenta. Tomé nota. La tercera llamada fue diferente. Llamé a James, mi exmarido, esa noche. No fue una llamada hostil, casi suave. El tipo de llamada que haces a alguien que se ha ganado el derecho a que le digan las cosas claramente porque nunca te ha dado una razón para no hacerlo. Le conté lo que había sucedido con cuidado, no para alarmarlo, sino para hacerle una pregunta práctica. Le conté sobre el accidente, la recuperación, y sin entrar en detalles sobre la conversación en la cabecera, que los acontecimientos recientes me habían hecho pensar más seriamente en la planificación de contingencia para Lily. Le pregunté si estaría dispuesto a ser nombrado tutor alternativo en mi testamento, sin reemplazar nada, solo añadiendo un nombre, alguien sin ninguna conexión con mi lado de la familia en caso de que algo sucediera y la falta de conexión importara. La respuesta de James fue inmediata. Por supuesto, Dios. Sara, por supuesto. ¿Necesitas que vaya para allá? Le dije que estaba bien, que esto era solo planificación, el tipo de cosas en las que el accidente me había hecho pensar y en las que debería haber pensado hace años. Me preguntó suavemente si todo estaba bien con mi familia. Le dije que era complicado y que le contaría más en otro momento, y que por ahora, solo quería que Lily tuviera una capa de protección que no tuviera nada que ver con nadie que pudiera tener opiniones sobre mi casa. Dijo que lo entendía completamente. Dijo que se alegraba de que le hubiera preguntado. Dijo que Lily siempre podía quedarse con él y su esposa en cualquier momento, sin previo aviso, y lo dijo de la manera en que la gente dice las cosas cuando no hay ninguna actuación adjunta. Reflexioné sobre esa llamada durante un rato después de que terminó. James había estado fuera de mi vida inmediata durante 6 años. Y en 5 minutos, sin dudarlo, me había ofrecido algo que mi propia madre y mi hermano habían pasado 9 días sin ofrecerme. Seguridad sin condiciones. La cuarta llamada fue la que importó.
2 semanas después del accidente, lo suficientemente recuperada como para sentarme en la mesa de la cocina sin necesidad de descansar después, volví a llamar a Sandra para formalizar 2 cambios en mi testamento. El primer cambio fue simple en el mecanismo y significativo en el significado. Mike fue removido como albacea de respaldo. En su lugar, nombré a Hannah Davis, una colega de la escuela, alguien con quien había trabajado durante 12 años, alguien sin ninguna conexión familiar y sin ningún interés financiero en nada de lo que poseía. Hannah era el tipo de persona que organizaba el horario de la sala de profesores sin que se lo pidieran y recordaba el cumpleaños de todos. En 3 ocasiones distintas a lo largo de los años, había llevado a estudiantes a casa en un clima demasiado malo para que los autobuses funcionaran. Era constante de la manera específica que no tiene nada que ver con el linaje y todo que ver con el carácter. La llamé antes de finalizarlo para preguntarle si estaría dispuesta. Ella dijo que sí sin preguntar por qué, lo que me dijo todo sobre por qué la había elegido. El segundo cambio tardó más en redactarse porque Sandra quería que el lenguaje fuera preciso. Añadí un legado específico y nombrado. La caja de recetas explícitamente nombrada, descrita por sus características físicas, la esquina abollada, el contenido a mi hija Lily junto con el contenido de la cocina en nuestra dirección para que permanezca en su posesión. Sandra preguntó cuidadosamente por qué quería esto específicamente nombrado en lugar de simplemente cubierto bajo el legado general de propiedad personal a Lily, lo que habría logrado el mismo resultado práctico. Le dije la verdad, porque quería que quedara por escrito, no porque Lily necesitara un papel para saber que la caja era suya, sino porque yo necesitaba, después de las últimas 2 semanas. Tener al menos una cosa por escrito que nadie de mi familia pudiera describir más tarde como, solo una conversación. Una conversación hipotética. No le des más importancia. Sandra se quedó en silencio por un momento. Luego dijo que esa era, en su opinión profesional, una de las solicitudes más razonables que había recibido en 20 años de redactar testamentos. Firmé los documentos actualizados el martes siguiente. 2 testigos, ninguno relacionado conmigo. Sandra notarió todo. El testamento antiguo fue anulado y reemplazado limpiamente. No le dije nada de esto a mi familia. No por secretismo en el sentido dramático, sino por el mismo instinto que me había hecho revisar la cuenta conjunta antes de decir nada al respecto. Había pasado 41 años siendo transparente con esta familia, y la transparencia había sido registrada como disponible. No estaba interesada en repetir el patrón mientras averiguaba qué vendría después. La siguiente reunión familiar fue 3 semanas después del accidente, una cena de domingo en casa de mi madre, el tipo de reunión que había recuperado su ritmo normal. Ahora que todos entendían que yo iba a estar bien y la crisis se había convertido oficialmente en una historia más que en una emergencia. Mike estaba allí con su esposa e hijos. Emily vino sola, su marido viajando por trabajo. Eleanor había preparado la comida que siempre hacía para las ocasiones que quería que se sintieran normales, lo que ahora reconocía, al observarla en la cocina. Como el mismo instinto que la había hecho insistir en una cuenta conjunta una década antes, comodidad práctica desplegada como sustituto de la conversación más difícil que había debajo. Traje a Lily. Había decidido en los días previos a esta cena que no iba a confrontar a nadie directamente. Todavía no. Había hecho mis 4 llamadas. La estructura estaba en su lugar. Lo que quería de esta cena era más simple y, a su manera, más útil. Quería observar. Me senté a la mesa, comí y participé en la conversación con la misma facilidad que siempre. Y observé a mi familia de la misma manera que observo una reacción química cuyo resultado ya conozco. Curiosa sobre el momento específico en que ocurre el cambio visible. Eleanor preguntó en un momento cómo me sentía. Genuinamente cálida, genuinamente aliviada de que me estuviera recuperando. Le dije que me sentía mucho mejor. Le agradecí la pregunta. Dijo que había estado muy preocupada. Dijo que esos primeros días fueron los peores días de su vida. Le creí. Esa fue la parte extraña. Le creí cada palabra. El alivio de Eleanor era real. Su calidez era real. Y nada de eso contradecía lo que había sucedido al pie de mi cama, porque Eleanor era capaz de mantener ambas cosas sin experimentar ninguna fricción entre ellas, preocupada por la supervivencia de su hija, en el mismo aliento. Preguntando, ¿qué hay de su hija?,
con el tono específico y plano de alguien que revisa una lista. Ambas eran Eleanor. Ella no veía la contradicción, porque para ella no existía. Práctico y cálido eran la misma categoría para Eleanor. Nunca había necesitado separarlos porque nadie nunca la había obligado a hacerlo. Yo tampoco iba a obligarla. No esta noche. Mike en un momento mencionó una propiedad que estaba viendo para un posible negocio. Habló de ella de la misma manera que hablaba de todos sus negocios, con la energía de alguien que narra un futuro que siempre está a punto de llegar. Le hice algunas preguntas al respecto. Genuinamente curiosa, de la misma manera que siempre había sentido genuina curiosidad por el trabajo de Mike. Porque, a pesar de todo, amaba a mi hermano, y el amor y la claridad tampoco estaban en contradicción para mí. La cena terminó cálidamente, con abrazos en la puerta. Eleanor me dijo que la llamara si necesitaba algo, cualquier cosa, día o noche. Le dije que lo haría. En el coche, Lily se quedó callada unos minutos. Luego dijo, sin mirar, pareces diferente esta noche. Le pregunté qué quería decir. Ella dijo, no sé, como si estuvieras observando a todos. No de mala manera, solo observando. Le dije que era perspicaz. Ella dijo, lo sé. Lo saqué de ti. Sonreí ante eso y nos fuimos a casa y pensé en cuanto notaba Lily, cuanto siempre había notado, y lo cerca que estuve de nunca saber lo que Eleanor le había preguntado en el hospital, simplemente porque Lily había decidido que podría estar siendo dramática. Hice una nota esa noche para contarle más a Lily. No todo todavía, pero más de lo que le había estado contando. La quietud cuidadosa que había estado llevando durante semanas merecía algo mejor que mi propia versión de no le des más importancia. Lo que salió a la luz sucedió 4 días después, y sucedió por culpa de Mike, y sucedió completamente por accidente, de la forma en que a menudo lo hacen las cosas más trascendentales. Mike me llamó un jueves por la tarde, no sobre la familia, sino sobre otra cosa. Quería preguntarme si podía ayudarle a entender un documento de financiación para la propiedad que había mencionado en la cena, ya que yo había tomado un curso de contabilidad hace años y él recordaba que se me daban bien los números. Estuve de acuerdo. Íbamos a reunirnos para tomar un café ese fin de semana para que yo pudiera ver la documentación. Cerca del final de la llamada, casi como una idea tardía, mencionó que había estado hablando con mamá sobre algunos asuntos de planificación patrimonial. Solo en general, dijo, ya que el accidente había hecho que todos pensaran en ese tipo de cosas, y que mamá había mencionado que todavía me tenía a mí en alguna cuenta antigua de después de la muerte de papá, y si quería que me ayudara a arreglar eso, ya que él conocía a alguien en el banco. Me quedé muy quieta, de la misma manera que me había quedado quieta escuchando a Lily describir la conversación del hospital. Pregunté con cuidado cuándo había sucedido esta conversación con mamá. Él dijo, hace un par de semanas, justo después de todo. ¿Por qué? Pregunté si mamá había mencionado algo más sobre cuentas, sobre papeleo, sobre lo que podría pasar con las cosas en general si algo me sucedía a mí. Hubo una pausa en la línea. No 3 segundos esta vez, más larga. Luego, Mike dijo con una voz que había perdido parte de su anterior facilidad, ¿por qué lo preguntas así? Le dije que no lo preguntaba de ninguna manera. Solo quería entender qué conversaciones habían estado ocurriendo, ya que aparentemente varias habían estado ocurriendo de las que yo recién me enteraba de segunda mano. La pausa esta vez fue la más larga hasta el momento. Luego Mike dijo algo que no esperaba y que me dijo más que cualquier otra cosa hasta ese momento sobre la forma real de lo que había sucedido durante los 9 días en que me había estado recuperando. Dijo, mira, creo que deberíamos hablar de esto en persona, no por teléfono. Pregunté por qué. Él dijo, porque parte de lo que se discutió no fue. No creo que mamá quisiera decir nada con ello, pero parte no fue genial, Sara. Y creo que si intento explicarlo por teléfono, sonará peor de lo que fue. Le pedí que me lo dijera. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo, mamá habló con un abogado mientras aún estabas en el hospital. No sobre nada oficial, solo como haciendo preguntas sobre asuntos de tutela para Lily. Por si acaso. No dije nada por un momento. Mike, ante el silencio, añadió rápidamente, de la forma en que la gente añade cosas cuando se da cuenta de que el silencio no va como esperaban, que no creía que hubiera llegado a nada.
que, hasta donde él sabía, era solo mamá siendo mamá, haciendo preguntas como las que había hecho sobre la cuenta bancaria hace años, que no le había dado mucha importancia en ese momento porque todo era tan caótico. Le hice una pregunta más. Le pregunté si sabía el nombre del abogado con el que había hablado Eleanor. Dijo que no lo sabía con certeza, pero que creía que podría haber sido alguien que Eleanor había usado antes hace años para algo relacionado con la herencia de papá. Un tipo llamado Mr. Hayes, creía. Le di las gracias. Le dije que lo vería el sábado para la reunión del café como estaba planeado. Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina durante mucho tiempo. Ya no estaba simplemente observando. Las 4 llamadas que había hecho habían sido para protegerme a mí y para proteger la estructura de lo que había construido. Habían sido, a su manera, una preparación defensiva y silenciosa, del tipo que Sandra había descrito como añadir una capa. Lo que Mike acababa de decirme no se trataba de una capa. Se trataba de un intento. Mientras yo estaba inconsciente, mi madre había consultado a un abogado sobre la tutela de mi hija de 16 años. No hipotéticamente, no solo una conversación. Había hecho una llamada. Cogí mi teléfono. Era hora de averiguar exactamente cuál había sido esa llamada. Llamé a Sandra a la mañana siguiente. Le conté lo que Mike había dicho. El abogado, la tutela, Mr. Hayes. Sandra se quedó en silencio un momento y luego dijo algo que reformuló todo lo que había estado haciendo durante las últimas 2 semanas. Dijo que las 4 llamadas que ya había hecho, el cambio de albacea, el legado, James como tutor alternativo, la nota de la cuenta conjunta, habían sido precauciones contra una posibilidad. Lo que Mike acababa de describir no era una posibilidad. Era una acción. Si Eleanor había consultado a un abogado sobre la tutela mientras yo estaba incapacitada, esa conversación existía en algún lugar, notas, un registro de consulta, posiblemente correspondencia. Y dependiendo de lo que Eleanor hubiera preguntado y lo que le hubieran dicho, podría significar la diferencia entre una madre lo suficientemente preocupada como para hacer preguntas hipotéticas y una madre que había dado un primer paso concreto hacia algo que habría requerido mi incapacidad real. Para proceder. Sandra dijo que podía averiguarlo, pero que requeriría contactar directamente con la oficina de Mr. Hayes, y ese contacto tendría que ser enmarcado cuidadosamente como una solicitud de registros relacionados con mi propia planificación patrimonial, ya que la consulta de Eleanor. Si concernía a mi hija, técnicamente tocaba asuntos que también formaban parte de mis intereses legales. Dijo que ella se encargaría. Me llamó 2 días después. La oficina de Mr. Hayes había confirmado una consulta 9 días después de mi accidente. 3 días después de la conversación en la cabecera, 2 días después de la fallida visita de Mike donde la había llamado solo una conversación, Eleanor se había reunido con Mr. Hayes durante 40 minutos. Las notas de la consulta, que Sandra había podido obtener a través de una solicitud que la oficina de Mr. Hayes, para su crédito, había manejado con la cautela adecuada, y había requerido la propia autorización de Eleanor para su divulgación completa, lo cual Eleanor, sin saber lo que se solicitaba o por qué, había dado sin mucho escrutinio cuando la oficina de Mr. Hayes llamó para confirmar la divulgación de registros como parte de lo que le describieron como un asunto administrativo rutinario. Las notas describían a Eleanor preguntando sobre el proceso para solicitar la tutela de emergencia de un menor en casos en que un padre custodio estuviera incapacitado y no existiera un acuerdo de tutela documentado. Mr. Hayes le había dicho, según las notas, que a falta de una emergencia documentada, lo que en términos prácticos significaba a falta de un padre que estuviera fallecido o bajo una determinación formal de incapacidad, tal petición sería extremadamente difícil de llevar a cabo. Y probablemente requeriría demostrar que no existía ningún otro arreglo adecuado. Eleanor había preguntado si el hecho de que el padre de Lily viviera fuera del estado y estuviera mínimamente involucrado sería relevante para esa determinación. Mr. Hayes había dicho que podría ser un factor, pero reiteró que sin una determinación formal de incapacidad para el padre custodio, la petición en sí misma no sería actualmente viable. Eleanor le había dado las gracias y había terminado la consulta. No la había seguido adelante. Reflexioné sobre esto durante mucho tiempo. Quiero ser precisa sobre lo que fue y lo que no fue, porque la precisión importa. Eleanor no había presentado nada. No había realizado ninguna acción que tuviera efecto legal. Lo que había hecho fue preguntar a un abogado,
3 días después de creer que su hija podría morir, si había una manera de obtener la tutela de su nieta que no involucrara al padre biológico de Lily. Un hombre hacia el que Eleanor siempre había sido un poco fría, de la manera específica en que las suegras a veces son frías con hombres que están perfectamente bien pero que simplemente no son suyos. Y cuando el abogado le dijo que no sería viable sin mi incapacidad real, sin que yo estuviera en algún sentido formalmente desaparecida o incapaz, Eleanor se detuvo. Se detuvo porque la puerta estaba cerrada, no porque hubiera reconsiderado cruzarla. Esa fue la distinción que importaba. Convoqué una reunión familiar, no una cena. Una reunión, la palabra que usé deliberadamente, la misma palabra que Sandra había usado conmigo. Les dije a Eleanor, Mike y Emily que necesitaba hablar con los 3 juntos y que era importante, y les pregunté si podían venir a mi casa el sábado por la tarde. Eleanor preguntó con la primera señal de verdadera fatiga que le había oído en semanas, ¿de qué se trataba? Le dije que era sobre el accidente, sobre algunas cosas que habían sucedido durante el mismo que necesitaba discutir en familia. Ella estuvo de acuerdo. También lo hicieron los demás. Llegaron con 10 minutos de diferencia el sábado. Lily estaba en casa de una amiga. Lo había arreglado deliberadamente con la bendición de James, ya que se había ofrecido a llevarla durante el fin de semana, y yo había aceptado antes de lo previsto. Tenía café hecho. Tenía una carpeta en la mesa de la cocina junto a la caja de recetas, que no había movido. No levanté la voz en ningún momento durante esta conversación. Quiero decir eso claramente porque lo que sucedió en esa cocina fue tranquilo, y la tranquilidad era el objetivo. Empecé con la conversación en la cabecera. Les dije que había estado más consciente durante esas primeras horas de lo que se daban cuenta. Les dije que había escuchado a Mike hablar del agente inmobiliario. Había escuchado a Eleanor preguntar, ¿qué hay de su hija? Había escuchado la pregunta de Emily sobre el testamento y a Mike interrumpiéndola. La cocina se quedó muy en silencio. El rostro de Emily hizo algo complicado. No culpa exactamente, sino la recalibración específica de alguien que se da cuenta de que un momento privado no había sido privado. Mike dijo en voz baja, ¿oíste eso? Dije, sí. Les dije que no había dicho nada en ese momento porque lo había estado procesando y porque la explicación de Mike 2 días después, solo una conversación hipotética, no le des más importancia, en ese momento había parecido suficiente. Les dije que lo había dejado pasar. Luego les conté sobre Lily. Les conté lo que Eleanor le había preguntado en el hospital, sobre los papeles importantes, sobre si Lily estaba en algo. El rostro de Eleanor cambió. No a la defensiva, algo más parecido a la expresión de alguien que ve revelarse una fotografía y ve por primera vez lo que realmente hay en el encuadre. Dije, quiero ser justa aquí. No creo que estuvieran tratando de hacer daño a nadie. Creo que tenían miedo. Y la gente asustada hace cosas que les parecen prácticas en el momento y que luego se ven muy diferentes. Entiendo eso. Eleanor empezó a decir algo. Levanté una mano suavemente, no para silenciarla, sino para pedir un poco más de espacio antes de que respondiera. Les conté sobre la cuenta conjunta. 10 años, mi nombre y el de Eleanor, $4,000, nunca mencionados ni una sola vez durante todo esto. Eleanor dijo en voz baja, olvidé que eso incluso. Sara, lo olvidé de verdad. Le dije que le creía. Y así era. Esa fue la parte extraña de todo. Pero creía casi todo lo que todos en esa cocina me decían porque nada de ello había sido calculado de la manera en que los villanos son calculados en las historias. Había sido peor que calculado en cierto modo. Había sido instintivo, automático, el tipo de cosas que la gente hace sin examinarlas porque nadie les había hecho examinarlas antes. Luego les conté sobre Mr. Hayes. Esta fue la parte en la que la habitación realmente cambió. Mike miró a su madre. Emily miró sus manos. Eleanor miró durante un largo momento la caja de recetas sobre la mesa entre nosotros, como si de repente se hubiera convertido en el objeto más importante de la habitación, lo cual, en cierto modo, lo era. Le conté a Eleanor lo que Sandra había descubierto, la consulta, las preguntas sobre la tutela de emergencia, la pregunta específica sobre si la ubicación de James sería relevante. Le pregunté directamente, la única pregunta que realmente importaba.
Le pregunté qué había estado tratando de hacer. Eleanor se quedó en silencio durante mucho tiempo. Cuando habló, su voz no tenía la planitud del hospital. Tenía algo más, algo que sinceramente nunca le había oído a mi madre en 41 años. Dijo que había tenido tanto miedo, que las primeras horas, antes de que nadie supiera que me recuperaría, habían sido las más aterradoras que había experimentado, más aterradoras que cuando murió mi padre. Porque la enfermedad de mi padre les había dado a todos tiempo para prepararse y mi accidente no les había dado tiempo a nadie en absoluto. Dijo que en algún lugar de ese miedo, se había aferrado a Lily porque Lily era la parte de la situación que le parecía solucionable. La casa, los bienes, todo eso podía esperar. Pero una niña de 16 años necesitaba un lugar a donde ir inmediatamente si sucedía lo peor. Y Eleanor no había podido dejar de pensarlo. Dijo que había pensado en James, y había pensado, y dijo esta parte muy en voz baja, mirando la mesa, que James era un buen hombre, pero que no era como nosotros, que Lily había crecido aquí, cerca de ella, cerca de todos ellos. Y la idea de que Lily fuera simplemente absorbida por una familia diferente a 2 estados de distancia, personas que Eleanor apenas conocía, le había parecido insoportable. Dijo que había ido a Mr. Hayes no porque quisiera quitarle a Lily a nadie, sino porque había querido, en su propia mente, asegurarse de que existiera una versión del peor de los casos en la que Lily se quedara cerca. Dijo que cuando Mr. Hayes le dijo que no sería viable, ella había sentido en ese momento algo cercano al alivio que no se había permitido examinar. Alivio de que la opción estuviera cerrada, para no tener que decidir si la habría perseguido. Dijo que entendía, al escucharlo ahora en esta cocina conmigo sentada frente a ella, exactamente como sonaba. Dijo que lo sentía. No actuó en lo siento. No me tomó la mano ni levantó la voz ni lloró de la manera que pide a la otra persona que maneje sus emociones por ti. Simplemente lo dijo claramente, el mismo tono plano que había usado en mi cabecera, excepto que ahora la planitud no era desapego. Era solo honestidad llegando tarde. Les conté los cambios en mi testamento. Todos ellos. El cambio de albacea, Hannah Davis, el legado de la caja de recetas y el contenido de la cocina nombrados explícitamente. James como tutor alternativo. Les dije que había hecho estos cambios antes de esta conversación, no después, porque había necesitado actuar en base a hechos en lugar de esperar explicaciones. Les dije que los cambios se mantendrían, no como castigo. Fui cuidadosa con esto porque lo decía en serio. Le dije a Mike que entendía su resentimiento, los años de sentir que yo lo tenía más fácil, y que no lo valoraba menos por sentirlo, pero que los sentimientos sobre la justicia no se traducían en autoridad sobre mi patrimonio, y que Hannah Davis no era un reemplazo para él como mi hermano. Ella era simplemente la elección correcta para Albacea, por razones que me habían quedado muy claras en las últimas 3 semanas. Mike asintió. No discutió. Le dije a Eleanor que la cuenta conjunta se cerraría, no por ira, sino por el simple hecho de que nunca debería haber existido en su forma actual durante tanto tiempo, y que cerrarla era simplemente una buena práctica. El tipo de cosas que Sandra me había dicho que la gente olvida hacer y no debería. Eleanor dijo que entendía. Le dije a Emily que su pregunta, la del testamento, la que Mike había interrumpido, había sido en realidad lo más honesto que se había dicho esa noche, que ella había hecho la pregunta que todos los demás estaban dando vueltas sin nombrar, y que no se lo reprochaba. Emily parecía sorprendida. Dijo que se había sentido fatal por esa pregunta durante semanas, más que por cualquier otra cosa que hubiera sucedido. Le dije que probablemente por eso importaba. Las personas que se sienten peor por las cosas honestas que dicen son a menudo las únicas que son honestas en absoluto. Las secuelas se desarrollaron durante los meses siguientes en silencio, como la mayoría de las consecuencias reales. Mike y yo tomamos café el sábado siguiente como estaba planeado, revisamos sus documentos de financiación y hablamos por primera vez en años de algo que no tenía nada que ver con la economía interna de resentimiento y obligación de la familia. Fue curiosamente una de las mejores conversaciones que habíamos tenido en mucho tiempo. No me ha pedido nada desde entonces. No creo que eso sea ajeno. Eleanor cerró la cuenta conjunta ella misma la semana después de nuestra conversación sin que se lo pidieran de nuevo. Me envió por correo una confirmación impresa del cierre con una pequeña nota adjunta. La nota decía simplemente, hecho. Mamá. La conservé.
Desde entonces ha llamado más a menudo, pero las llamadas son diferentes, más cortas en algunos aspectos. Hace menos preguntas generales, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Y más preguntas específicas, ¿cómo va el proyecto de química de Lily? Los frenos nuevos de mi coche terminaron costando lo que cotizó el taller. Pequeñas cosas específicas, el tipo de atención que requiere escuchar realmente lo que alguien dijo la última vez en lugar de manejar una impresión general de ellos. No creo que Eleanor se haya perdonado completamente por la consulta de Mr. Hayes. Creo que lo lleva consigo. No lo he vuelto a mencionar y no planeo hacerlo. Algunas cosas, una vez dichas honestamente, no necesitan repetirse. Emily y yo hablamos más ahora que antes. Ella es quien, sin que se lo pidieran, le preguntó a Lily recientemente si quería añadir algo a la caja de recetas, una tarjeta suya, algo de su propia cocina. Lily lo está pensando. James y su esposa tuvieron a Lily durante 2 semanas ese verano, el periodo más largo que había pasado con ellos, y regresó diciendo que había sido maravilloso y preguntando suavemente si podría convertirse en algo más regular. Dije que sí. Lily, cuando se lo dije, se quedó callada por un momento y luego dijo que podría ser agradable, con la cuidadosa quietud que tiene. La forma que significa que ya ha decidido y solo está dejando que la decisión se asiente antes de decirlo en voz alta. Estaba inconsciente después de un accidente de coche y mi familia, creyendo que podría no sobrevivir, comenzó a discutir qué hacer con mi casa. Mi madre preguntó qué hay de su hija. No por preocupación en ese momento, sino como una pregunta de planificación. 3 días después, consultó a un abogado sobre la tutela de mi hija de 16 años sin mi conocimiento mientras yo todavía estaba en el hospital. El abogado le dijo que no era viable sin mi incapacidad real y ella se detuvo. Hice 4 llamadas en 2 semanas, a mi abogada, al banco, a mi exmarido y una actualización formal de mi testamento. Quité a mi hermano como albacea y lo reemplacé con una colega. Legué explícitamente la caja de recetas a mi hija. Añadí a mi exmarido como tutor alternativo. Luego me enteré del abogado y convoqué una reunión familiar y mi madre dijo la verdad claramente por primera vez en mi vida. Ahora, esto es lo que quiero dejarles. Mi familia no hizo lo que hizo porque fueran crueles. Lo hicieron porque el miedo hace que las personas busquen lo que les parece solucionable y porque nadie les había exigido nunca examinar la diferencia entre práctico e indefenso. Yo había pasado 41 años siendo la persona razonable, la de bajo mantenimiento. Y había confundido ese papel con seguridad. No era seguridad. Era simplemente la ausencia de alguien que verificara. Las 4 llamadas que hice no fueron venganza. Fueron la primera vez en mi vida que verifiqué mi propia posición. Silenciosamente, metódicamente, de la manera en que se verifica una medida antes de confiar en ella. Lo que encontré no fue exactamente traición. Fue algo más ordinario y, a su manera, más importante de entender. Descubrí que las personas que te aman también pueden, en momentos de miedo, tratarte como una variable en la ecuación de otra persona. No porque no te amen, sino porque nadie les enseñó que el amor y la planificación no son el mismo tipo de matemáticas. Si eres la persona razonable en tu familia, a la que nadie revisa, con la que las cosas son fáciles, quiero que escuches esto claramente. Fácil no es lo mismo que seguro. Verifica tu propia posición. En silencio, antes de que lo necesites, porque las personas que se beneficiarían de que nunca verifiques. No siempre son villanos. A veces son solo tu madre, asustada en el pasillo de un hospital, buscando lo que le parece solucionable. Y la única persona que puede asegurarse de que esa búsqueda no se convierta en algo que no debería haber sido, eres tú.